conectando en esta hora. Bienvenidos los que se van conectando en esta hora. Y vamos entonces a continuar con el tema, la segunda venida de Jesucristo. Como les decía anteriormente, ya estuvimos hablando acerca del arrebatamiento. Vimos también que Jesús vuelve por su iglesia, por su esposa. Vimos allí un panorama bastante interesante concerniente a la pregunta qué pasaba cuando se celebraba una ceremonia judía, y miramos la relación que va a haber entre Cristo y la iglesia. Hoy entonces vamos a continuar con el segundo evento y, como les dije anteriormente, poder hacer finalmente la diferenciación entre estos dos eventos. Así que hoy vamos a hablar de la segunda venida de Jesucristo y entonces decir como a manera de introducción que la segunda venida de Jesucristo se conoce en el léxico escatológico como la última y definitiva intervención de Dios en la historia de la humanidad. Escuche muy bien esto porque va a ser un dato muy sobresaliente en este evento. Así que entonces la segunda venida de Jesucristo se conoce en el léxico escatológico como la última. Escuche muy bien esta expresión, como la última y definitiva intervención de Dios en la historia de la humanidad. Así que entonces aquí es donde el Señor por última vez intervendrá, ¿sí? En la historia de la humanidad. Porque recuerde que ya el Señor, una vez regrese, entonces lo que está próximo a iniciar es el reino de Jesucristo en la tierra. Entonces Daniel 9:24 nos habla acerca de esto y dice entonces los propósitos que tiene este evento. Dice entonces terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, que esos 13 primeros puntos se dan entonces en el desarrollo de la semana 70. Pero una vez se cumpla esto, entonces se traerá la justicia perdurable que vendrá a través de Jesucristo, vendrá a través de él, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que entonces mire lo importante que aquí nos está mostrando la palabra del Señor de entrada, es la connotación tan grande que tendrá este evento como la segunda venida de Jesucristo. Así que entonces dijimos que esto se da a razón de lo que Jesús o más bien a la razón de lo que le preguntan a Jesús. Y entonces dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, primero, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, y del fin del siglo. Yo estos días anteriores venía trayendo algo, o bueno, algo venía rondándome en la cabeza. Y según lo que dicen los científicos, es que una pandemia se da cada 100 años de la historia de la humanidad. O sea que aquí, entonces, lo que le están preguntando a Jesús tiene la connotación muy grande concerniente a la época en que estamos nosotros viviendo. Por eso mirábamos, hablando acerca de la proximidad en que está el evento a suceder acerca del arrebatamiento, mirábamos que estamos muy cerca para que esto se dé. Y entonces mire recordando un poquito lo que mirábamos en Mateo 24, estas tres preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Sí? ¿Qué señal habrá de tu venida? Dijimos que esa expresión que está en el número 2, esa pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida?, es concerniente al evento que estamos hablando hoy, ¿sí? La segunda venida de Jesucristo y del fin del siglo. Así que entonces, mire entonces la connotación y sigamos mirando lo que es entonces este evento. Entonces Mateo 24, versículo 29 y 30 nos dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, una vez entonces se desarrolle la semana 70 y entonces finalice con ese periodo de gran tribulación,
entonces el sol se oscurecerá. Mire las señales que habrán de la venida, de lo que ellos le preguntan en el verso 3. El sol se oscurecerá, o sea que habrá allí una, habrá allí una ausencia del sol por unos minutos. Y la luna no dará su resplandor, o sea, la tierra quedará en completa oscuridad. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿sí? Entonces, esas potencias de los cielos hace referencia a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que están actuando desde la región celeste o el primer cielo. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y mire lo que dice allí la palabra del Señor. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que entonces este evento tiene esta característica, ¿sí? Según lo que nos está diciendo Mateo 24, 29 y 30. Entonces allí después de la tribulación, una vez se completen los segundos 1260 días, entonces allí se oscurecerá, no habrá resplandor ni del sol, ni de la luna, ni las estrellas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo, dice la palabra, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es muy importante entonces decir que este evento de la segunda venida de Jesucristo, entonces será que el Señor Jesucristo regresará a esta tierra, ¿sí? Su primer advenimiento se da entonces en el nacimiento a través de María y allí en Belén, pero su segundo advenimiento se va a dar entonces de una manera visible. Todo el mundo lo va a ver entrar a esta tierra nuevamente. Así que entonces, mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 14, hablando acerca entonces de este evento. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, dice la palabra, juzga y pelea. Mire que ahí nos está encerrando o nos está describiendo algunos pudiéramos decirlo como algunos roles sobre los cuales Jesucristo entonces va a realizar. Entonces, uno es que entonces con justicia juzga, y dos, que pelea, ¿sí? Porque él viene entonces a desarrollar, cuando estemos hablando sobre la campaña de Armagedón, estaremos mirando que él librará una batalla, eso lo estaremos graficando en el plano bíblico, y estaremos mirando entonces que el Señor librará una batalla, y entonces después de esa batalla, lo que el Señor va a hacer es juzgar, porque viene un periodo donde se va a desarrollar un trono, que lo estaremos viendo en tronos, coronas y galardones, y ahí una vez esto suceda, entonces ya Él comenzará a reinar. Así que entonces mire lo que sigue diciendo aquí la palabra del Señor. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, mire la connotación y mire lo que le agrega aquí entonces Juan a lo que describe el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24. Y entonces dice aquí Juan, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Dijimos entonces que esos ejércitos celestiales que vienen vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que le seguían en caballos blancos, dijimos entonces que es la iglesia, ¿sí? Por la descripción que nos muestra el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Y entonces mire lo que dice allí la palabra del Señor. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, y como la voz de grandes truenos, sigo aquí leyendo,
que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mire cómo describe a la iglesia, que es la esposa. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que entonces mire que esos ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que le seguían en caballos, es la iglesia. Entonces la iglesia estará retomando nuevamente el regreso a la tierra juntamente con el Señor Jesucristo. Entonces es muy importante tener estos detalles en cuenta. Aquí entonces continuamos. Entonces mire lo que dice Joel capítulo 2, versículo 2 y 5, que también habla acerca de este evento, de la segunda venida de Jesucristo. Y entonces dice: día de tinieblas y de oscuridad. Habla un léxico muy parecido al de Mateo, pero también muy parecido al de Juan. En Apocalipsis dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Mire lo que dice aquí: así vendrá un pueblo grande y fuerte. Entonces, esa descripción, ejércitos, lo utiliza Juan. Y aquí Joel, entonces, está confirmando la profecía. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, ¿sí? Porque va a ser restaurada ya cuando Jesucristo comience a gobernar en el reino milenial, la tierra será restaurada. Y por eso entonces la descripción: como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape, ¿sí? Su aspecto como aspecto de caballos, y de gente de a caballo correrán. Entonces utiliza el mismo léxico de Juan. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llamas de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Así que entonces mire esto que está diciendo aquí Joel, porque esto entonces nos está graficando este segundo evento, ¿sí? Que es la segunda venida de Jesucristo. Entonces, una vez aquí, entonces corroboramos lo que Jesús dijo en Mateo 24 y lo que posteriormente Jesús mismo le permite entonces allí que Juan entonces vea, y entonces muestra que su aspecto es como aspecto de caballos, ¿sí? Y como gente de a caballo correrán. Y termina diciendo: como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Les decía que cuando Jesús vino en su primer advenimiento, él vino profetizado como príncipe de paz, según lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7. Pero entonces ya usted ve que entonces Jesús en su primer advenimiento entró a Jerusalén, no montado en un caballo blanco, ¿sí? Como lo hacía entonces un rey guerrero, sino que Jesús entró montado en un pollino hijo de asna, ¿sí? Y entonces usted mira que, y mirábamos la connotación de que Jesús, cuando entró entonces montado en un pollino hijo de asna, entonces venía como príncipe de paz, ¿sí? Venía como príncipe de paz, venía a ser mediador entre Dios y los hombres. Pero ya aquí entonces, en la segunda venida de Jesucristo, ya entonces, tanto Juan como Joel nos lo muestra montado en un caballo blanco, o sea que ya viene como rey guerrero, ¿sí? Viene como rey de reyes y señor de señores, dispuesto a la batalla. Él viene entonces a juzgar y a pelear, dice la palabra del Señor. Entonces vamos aquí mirando algunas cosas muy importantes y muy sobresalientes sobre este evento. Entonces aquí, como manera de desarrollo, la segunda venida de Cristo, esta pues se efectuará de acuerdo a los siguientes pasajes de la Biblia. Así que entonces aquí vamos a ver una serie de pasajes donde nos van a mostrar o nos van a referir acerca de este evento.
Entonces tenemos allí el primer pasaje en Mateo 19:28, y Jesús entonces les dijo lo siguiente allí al pueblo de Israel: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando veamos tronos, coronas y galardones aquí para que usted tenga como una idea, entonces vamos a mirar que hay 5 tronos. Uno de ellos es el trono de gloria, ¿sí? Que es el que se va a desarrollar en ese paréntesis de 75 días, una vez Jesucristo ponga sus pies allí en el Monte de los Olivos. Se abrirá entonces un paréntesis de 75 días profetizado en el libro de Daniel. Y ahí en ese paréntesis o en esos 75 días, yo lo llamo así paréntesis porque es algo muy corto relativamente. Entonces, en esos 75 días se va a desarrollar el trono de gloria. En ese trono de gloria es donde se va a desarrollar lo que dice Mateo 25, versículo 31 en adelante, creo, si no estoy mal. Ya les voy a confirmar. Ahí es donde el Señor entonces juzgará a las naciones. A unas las pondrá a su derecha, a otras las pondrá a su izquierda. Y entonces ahí es donde se da las naciones ovejas a la derecha, las naciones cabritos a su izquierda. Permítanme, aquí le estoy dando ingreso, ¿ok? Entonces, sí, Mateo 25, versículo 31 en adelante, eso lo vamos a estar desarrollando más adelante, pero aquí para que tenga una connotación de lo que está diciendo aquí Mateo 19, 28. Y entonces ahí el Señor va a juzgar a las naciones, unas pondrá a su derecha, otras a la izquierda, pero también va a juzgar a la nación de Israel. Entonces, mire lo que Jesús aquí les dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. Ese también habéis seguido hace referencia al remanente, ¿no? Sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que entonces mire que uno de los puntos de la segunda venida de Jesucristo es para juzgar, ¿sí? Entonces, tanto a las naciones como allí a la nación de Israel. Entonces dice Mateo 23, versículo 37 al 39, porque os digo que desde ahora no me veréis, dice Jesús allí al pueblo de Israel, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta expresión la vamos a mirar y la vamos a poder entender mucho más ampliamente cuando desarrollemos lo que es la campaña de Armagedón. Vamos a mirar la connotación, porque la Biblia sí nos da algunos detalles concerniente como descripciones de los eventos. Y aquí pues yo le podré como narrar algunas cosas que la Biblia sí dice concerniente a esto, y ahí entonces usted podrá mirar que esta expresión bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor, entonces lo va a expresar el remanente de Israel, un remanente que estará en cierto lugar y estará entonces clamando y pidiendo que el Señor regrese, ¿sí? Porque el remanente sí estará pidiendo que el Señor regrese. Entonces, ahí una vez se da la señal allí en el cielo, ¿sí?, que Jesucristo está regresando, entonces ellos dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque los enemigos a cabeza del anticristo y sus aliados, pues estarán allí sometiendo y oprimiendo a este pueblo, a este remanente. Así que entonces es muy importante también lo que dice ahí Mateo. En Marcos capítulo 13, versículo 24 al 46 dice entonces: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ¿sí?, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Aquí también Marcos entonces nos describe lo que Jesús dijo y entonces corrobora con lo que Mateo está expresando. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces mire que será un evento que será visible, ¿sí? Ya miramos que el evento del arrebatamiento no será un evento visible porque no lo van a ver a él, pero la segunda venida de Cristo sí será un evento visible porque él regresará
a esta tierra. Lucas 18, 1 al 8, dice entonces allí la palabra del Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? Recuerde que esa expresión escogidos no hace referencia a la iglesia, sino allí al pueblo de Israel, que claman a él día y noche. ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y entonces él hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Entonces es muy importante mirar que el Señor entonces les hará justicia cuando Él regrese. Pero Él termina diciendo aquí, en este pasaje, hallará fe en la tierra, porque recuerde que estará el anticristo poniéndose como Dios, y los gentiles caerán rendidos a Él, porque el Señor le va a dar esa victoria a Él. Pero el remanente entonces estará allí siendo sometida a prueba su fe. Así que entonces, por eso Jesús dice: hallará fe en la tierra, ¿sí? Haciendo referencia entonces a esa parte del mundo, Israel. San Lucas, capítulo 21, versículo 25 al 28, dice la palabra del Señor: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, hablando acerca de todos los juicios que se van a dar antes de este evento. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Mire que una vez entonces se ejecutan las copas, que es lo que aquí está resumido: en la angustia de la gente es confundida a causa del bramido, del mar, de las olas, del fallecimiento de los hombres por el temor, la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y una vez todo esto acontezca, verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Mire que entonces Mateo, Marcos y Lucas nos describen y corroboran entonces que este evento se dará de esta manera como Jesús lo está describiendo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso entonces el Señor le dice allí al remanente, al que le está esperando, al que está clamando que regrese. Entonces el Señor allí le dice: bueno, levante su cabeza porque ya su sufrimiento acabó. Así que entonces mire lo importante de lo que aquí la palabra del Señor nos está hablando. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, dice también algo muy importante: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que entonces mire que los ángeles también dan allí una expresión de testimonio de que entonces, así como Jesús ascendió, así también vendrá a la tierra nuevamente. Así que entonces es muy importante mirar entonces que una vez el Señor Jesucristo despegó de esta tierra, recuerde que cuando allí entonces se está narrando el primer capítulo, primeros versos del libro de los Hechos, ellos estaban en el Monte de los Olivos, ¿sí? O el Oliveto. Allí estaban ellos cuando Jesucristo ascendió. Una vez Jesucristo regrese y desarrolle entonces esa batalla que él tiene que desarrollar, porque recuerde que Pablo dice que él destruirá, ¿no?, a este hombre de perdición entonces con ese reflejo, con ese poder, con esa espada. Entonces, una vez él allí desarrolle una batalla que se va a dar entre él y sus enemigos, él pondrá entonces finalmente, ya yo lo tengo denominado como la victoria, asciende al Monte de los Olivos, y es allí cuando Jesucristo pondrá sus pies. Ahí mismo donde Jesús los tuvo la última vez que ascendió al cielo, ahí mismo Jesús pondrá sus pies, y después de eso pues habrán algunos eventos que los estaremos describiendo más adelante. Entonces mire la connotación tan importante
de lo que la palabra del Señor nos está mostrando concerniente a la segunda venida de Jesucristo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Judas capítulo 1, bueno, Judas tiene solamente un solo capítulo, versículos 14 y 15, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aquí también Judas muestra en esta expresión que el Señor no vendrá solo, sino que vendrá con sus santas decenas de millares, hablando entonces allí, describiendo la iglesia. Allí entonces, como también Joel lo muestra y también Apocalipsis, Juan en Apocalipsis lo describe, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Porque recuerden que el anticristo estará hablando cosas bastante duras y bastantes blasfemias contra Jesucristo, y pues sus seguidores también estarán haciendo lo mismo. Así que entonces aquí Judas nos muestra también uno de los propósitos que el Señor va a hacer, y es de juzgar. Entonces es muy importante mirar estas expresiones que la palabra del Señor nos está mostrando. Así que entonces aquí vamos a mirar algunos componentes de la segunda venida de Jesucristo, y dijimos que este evento entonces será post-tribulacional y será premilenial, ¿sí? O sea, será entonces, este evento será después de que se desarrolle la semana 70, después de que se desarrolle la gran tribulación, y será antes de iniciar el reino milenial. Es muy importante entonces tener eso allí en cuenta. Su regreso entonces es personal, ¿sí? Según entonces lo describe allí Zacarías. Vamos a mirar, a leer aquí Zacarías, y también entonces como vimos ahorita en Hechos capítulo 1 versículo 10 y 11. Entonces mire lo que dice aquí Zacarías capítulo 14 versículo 4, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio. Así que entonces mire que aquí Zacarías lo que está expresando es que entonces su regreso será entonces así como se dio su ascenso, o en el mismo lugar donde el Señor ascendió, que tenía los pies por última vez aquí en la tierra, asimismo entonces también se dará. Y dice la palabra del Señor entonces, allí Hechos capítulo 1, versículo 9 y 10. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y entonces Zacarías dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, ¿sí? Y si usted entonces mira, ahí entonces, en el versículo 12 del libro de Hechos, capítulo 1, entonces dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. O sea, está refiriendo al mismo lugar que Zacarías está expresando, ¿sí? Que ahí será entonces su regreso, nuevamente pondrá sus pies ahí, y entonces Hechos nos muestra que ahí Jesús tuvo por última vez sus pies aquí en la tierra. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Otro componente de la segunda venida de Jesucristo es que este evento será entonces visible, ¿sí? Esta venida será visible y será gloriosa, según lo que nos expresa también ahí Hechos 1:11, y también lo que nos expresa Mateo 24:27. Así que entonces este evento tiene esa connotación fuerte, y es que será un evento visible, ¿sí? Es un evento visible. Entonces, ya dice allí Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Así que entonces será un evento visible. Esta expresión que está usando ahí Jesús, entonces hace referencia a que es algo notorio, ¿sí? Así entonces cuando se muestra el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también se mostrará la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Entonces, esta venida será a la tierra, ¿sí? Bueno, aquí valga la redundancia, pero vale aclarar que esta venida será entonces aquí a esta tierra. Y vendrá entonces acompañado de sus santos, entonces de nosotros, la iglesia. Entonces, mire lo que dice aquí Zacarías 14:5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos, ¿sí? Y vendrá Jehová, mi Dios, porque la connotación de lo que aquí Zacarías está hablando es acerca de lo que es la gran tribulación y este evento. Y entonces ya una vez pase ese tiempo de persecución y ese tiempo de esconderse para el remanente, vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Así que entonces es muy importante tener esto en cuenta. Y mire lo que también expresa la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Y entonces dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que entonces mire que no solamente Juan, no solamente Joel, sino que Zacarías y también aquí el apóstol Pablo nos habla de que el Señor regresará, retomará nuevamente su regreso aquí a la tierra, pero vendrá entonces acompañado con todos sus santos. Así que es muy importante mirar esto, ¿sí? Tener esto en cuenta. Por eso nosotros como iglesia no esperamos la segunda venida, ¿sí? Porque ya usted aquí está teniendo un panorama bastante amplio. La iglesia lo que espera es el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a mirar aquí entonces algunos propósitos de la venida de Jesucristo. Y entonces mirábamos en Mateo 25:31 que el Señor entonces vendrá porque Él viene a juzgar las naciones y a establecer su reino aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, Él vendrá a juzgar y vendrá entonces a juzgar las naciones y establecer su reino en la tierra. Otro propósito entonces vendrá a liberar a los oprimidos de Israel, ¿sí? Que habrán sobrevivido, que entonces aquí el Señor muestra a esos oprimidos, hace referencia al remanente de Israel. Ese remanente entonces es esa mujer que está allí embarazada en el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces es allí ese remanente, ese pueblo que recibió a Jesucristo en medio de la primera, en el desarrollo de la primera mitad de la semana 70, pero que en la segunda mitad ese remanente entonces comienza a ser perseguido, comienza a ser torturado, comienza a ser allí masacrado. Entonces es muy importante mirar que otro propósito es venir a liberar a los oprimidos de Israel. Otro propósito entonces vendrá a establecer el reino davídico, ¿sí? O milenial. Para Israel entonces será él su juez, su libertador y el cumplidor de los pactos que están pendientes con la nación de Israel, porque ya en el reino milenial el Señor entonces cumplirá su palabra definitivamente para este pueblo que él formó. Entonces es muy importante mirar este otro propósito que vendrá a establecer el reino davídico en ese periodo que se conoce como la dispensación del reino milenial. Y así pues para Israel entonces él será su juez y será su libertador y el cumplidor de todos los pactos que están pendientes con esta nación. Otro propósito entonces de la segunda venida de Cristo será entonces que para los gentiles será la piedra que quebrantará y que dará entonces fin a la autoridad gentil, ¿sí? Entonces mire que aquí ya con la segunda venida de Jesucristo, entonces que es esa piedra que se muestra ya en el sueño de Nabucodonosor y que Daniel interpreta. Entonces esa piedra es Jesucristo, ¿sí? Recuerde que en algún momento dijeron
Jesucristo es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Entonces, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que entonces mire que para los gentiles será la piedra que quebrará y que dará fin a la autoridad gentil. Por eso es muy importante recordar lo que el salmista expresa en el Salmo 2, porque el Salmo 2 nos grafica muy bien este evento. Y mire lo que dice entonces allí los versículos 7 y 8 y 9. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. ¿Sí? Eso es lo que entonces expresa allí el Salmo 2, concerniente a que el Señor entonces será esa piedra que quebrará y que dará fin entonces a la autoridad gentil y o dará fin también a lo que denominamos como el tiempo de los gentiles subyugando allí a la nación de Israel. Y Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45 nos muestra esa gráfica que usted está viendo ahí en pantalla, y es entonces esa piedra que es cortada no con mano de hombre, sino que entonces viene y destruye allí esta estatua que está entonces graficando el tiempo de los gentiles subyugando a la nación de Israel, que inició con Nabucodonosor, la cabeza de oro, y termina con el Señor Anticristo, allí los pies de hierro mezclados con barro. Entonces este será otro propósito, que él vendrá a poner fin al imperio de la bestia y lo destruirá con el resplandor de su venida, según como lo expresa el apóstol Pablo allí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Él lo destruirá con el resplandor de su venida, y entonces también allí muestra a Apocalipsis capítulo 19, muestra que el Señor entonces lo destruirá con una espada, ¿no?, que sale de su boca. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. El Señor pondrá fin ya al sufrimiento definitivamente para esta nación de Israel. Así que entonces mire aquí describiendo este segundo evento según lo que la palabra del Señor nos permite ver. Entonces a continuación vamos a hacer la diferenciación entre el primer evento, que fue el arrebatamiento, y este segundo evento, que es la segunda venida de Jesucristo. Para esto entonces, hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, dijimos entonces que se conoce en el léxico escatológico como aquel evento que sucederá una vez concluya el tiempo de la plenitud de los gentiles, ¿sí? Haciendo referencia allí entonces a que una vez se cumpla ese tiempo que el Señor tiene determinado según las etapas que muestra allí o que describe Juan en Apocalipsis 2 y 3, las 7 etapas de la iglesia en la tierra. Una vez se cumpla, una vez esté lleno y completo el tiempo, entonces se dará lo que es la ascensión de la iglesia a los cielos. Y este evento entonces tiene como referencia que acontecerá antes de la gran tribulación. Eso recordando concerniente entonces al arrebatamiento de la iglesia. Y dijimos que la segunda venida de Jesucristo entonces se conoce en el léxico escatológico como la última y definitiva intervención de Dios en la historia de la humanidad. Este evento tiene como referencia que acontecerá al finalizar la gran tribulación. Así que mire que el arrebatamiento es antes y la segunda venida de Jesucristo es después de la gran tribulación o después de la semana 70. Porque recuerde que la iglesia no juega papel en la semana 70. ¿Sí? Recuerde que esta profecía que la habla Daniel es para tu pueblo Israel y tu santa ciudad Jerusalén. Así que la iglesia no juega papel ahí en la semana 70. Por eso entonces la iglesia partirá para el cielo antes de que entonces inicie el desarrollo de la última semana de la profecía de Daniel. Y ya entonces la segunda venida de Jesucristo sucederá este evento una vez concluya la semana 70, ya Jesucristo se dispondrá para venir con su iglesia aquí a la tierra. Entonces aquí tenemos, vamos a mirar aquí este cuadrito, entonces tenemos
diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Entonces es muy importante mirar que el arrebatamiento de la iglesia da inicio al desarrollo de la gran tribulación, ¿sí? Da inicio a ese periodo que denominamos como la semana 70. Recuerde que la palabra gran tribulación algunos la utilizan para describir toda la semana, pero esto hace referencia más que todo a la segunda mitad, ¿sí? Pero aquí entonces estamos hablando del desarrollo de la semana 70. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia da inicio al desarrollo de la semana 70, ¿no? O conocida como la gran tribulación. La segunda venida de Jesucristo da fin a la gran tribulación, ¿sí? Y también da fin al tiempo de los gentiles. Así que el Señor, una vez destruye ya el anticristo y a todo ese ejército aliado que él tiene formado, entonces allí el Señor estará dando final, ¿sí? Al sueño de Nabucodonosor, que entonces, y también a la visión de Daniel y de Juan, haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 13. Entonces, es muy importante tener esta primera diferenciación. El arrebatamiento da inicio al desarrollo de la semana 70, pero la segunda venida de Cristo da final al desarrollo de la semana 70 y también al tiempo de los gentiles. Otra diferenciación entonces que tenemos es que el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Es la venida invisible de Cristo y se dará entonces en un abrir y cerrar de ojos, según lo describe el apóstol Pablo, tanto en 1 Corintios 15:52 como también en Tesalonicenses. Y entonces mire que allí el apóstol nos muestra, cuando miramos la descripción de esa expresión en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dijimos que es la expresión más corta del tiempo que usted conozca, ¿sí? Así que entonces será un evento que sucederá muy, pero muy rápido y será entonces un evento que no será visible, ¿sí? Será por su rapidez, ese evento no será visible. Por eso entonces Jesucristo no vendrá a la tierra, sino que el encuentro de Jesucristo con la iglesia es en las nubes, ¿sí? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. La segunda venida de Cristo es la venida visible de Cristo, ¿sí? Todo ojo le verá. Allí entonces, a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, ahí el Señor Jesucristo le muestra a Juan que todo ojo le verá. Mire lo que dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Así que entonces la segunda venida de Jesucristo será un evento visible. Todo ojo le verá. El primero no le verán a él. En el segundo sí le van a ver regresar a esta tierra. Es muy importante tener también esta diferenciación ahí en cuenta. Otra diferenciación entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo es que en el arrebatamiento Cristo viene por su esposa, por su iglesia. Sí, eso lo estuvimos hablando ya el día lunes anterior y el día viernes. Y Cristo viene por su iglesia. La segunda venida de Cristo entonces nos muestra tanto Apocalipsis como Joel, como Zacarías, y también entonces como el apóstol Pablo allí en su carta a los tesalonicenses nos muestra que Cristo viene con sus santos, viene con su iglesia, viene con su ejército, viene como un pueblo dispuesto a la batalla. Así que entonces Cristo viene con su iglesia. Sí, es muy importante entonces tener esto en cuenta. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia, somos levantados de este suelo terráqueo, pero en el segundo venimos con Jesucristo. Entonces, es muy importante tener esta diferenciación también presente que nos muestra la palabra del Señor. Otra diferenciación, entonces tenemos que el arrebatamiento entonces de la iglesia, perdón aquí, el arrebatamiento de la iglesia, entonces Cristo viene a recoger a sus santos, ¿sí? Según lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y la segunda venida de Cristo, Cristo viene a reinar con sus santos, según entonces lo que leímos ahí en Zacarías capítulo 14, versículo 5. Entonces viene Jehová Dios y con él sus santos. Entonces ya es muy importante ir mirando este panorama tan interesante que la Biblia sí nos muestra concerniente a una diferenciación de eventos.
porque les decía que en nuestro léxico, hablando aquí entonces dentro de lo que es la iglesia, en el léxico en muchos entonces hacen referencia a un mismo evento, pero la Biblia sí los diferencia. Así que aquí entonces continuamos con esta diferenciación. Cristo viene a recoger a sus santos en el arrebatamiento y en la segunda venida de Cristo, Cristo viene a reinar con sus santos. Tenemos aquí también otra diferenciación y en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo recibirá a su iglesia en las nubes. Muy importante tener en cuenta esta diferenciación. Cristo y la iglesia se encontrarán en las nubes, o sea que es un evento que nos pone en el aire, no nos pone aquí en la tierra. Pero la segunda venida de Jesucristo hace referencia de que Cristo pondrá sus pies en el monte de los olivos, o sea, ya aquí en el segundo evento, segunda venida de Jesucristo, Jesucristo sí pondrá sus pies nuevamente en la tierra, pero en el arrebatamiento Jesucristo no pondrá sus pies en la tierra, sino que entonces el encuentro entre él y nosotros será en las nubes. Es muy importante tener esto también en cuenta. Otra diferenciación entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Entonces dijimos que el arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice allí Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sucederá antes de la gran tribulación. Y la segunda venida de Jesucristo entonces sucederá al final de la gran tribulación. Por eso entonces ahí Jesús, él mismo declara, ahí en Mateo 24, los versículos 29, mire lo que Jesús aquí entonces dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así que entonces, y sigue diciendo él, ya él menciona, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que la segunda venida de Jesucristo sucederá al finalizar el desarrollo de la semana 70 y con esta la gran tribulación. Así que es muy importante tener en cuenta esto. Y ya entonces, por último, tenemos que el arrebatamiento de la iglesia no tiene señales precursoras, ¿sí? Es un hecho inminente. Les decía entonces que las señales que los discípulos le preguntaron allí a Jesús en el Monte de los Olivos hacen referencia a la segunda venida de Jesucristo. Ya de las más de 300 señales que aparecen en la Biblia concerniente a la segunda venida de Jesucristo, solamente faltan 2 por cumplirse, ¿sí? Solamente faltan 2 señales por cumplirse. Una de ellas es que la iglesia sea arrebatada, que la iglesia sea levantada, y la segunda es que aparezca el hombre de perdición. Una vez se da eso, entonces estaría cumplida las señales para que el Señor regrese a esta tierra. Entonces, el arrebatamiento no tiene señales precursoras, es un hecho inminente, en cualquier momento puede suceder, ¿sí? Mirábamos una aproximación de un periodo de tiempo en el cual pudiese suceder, no definiendo alguna fecha como tal, sino mostrando aquí como que el qué tan cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces puede suceder o este año, el año entrante, ¿sí? Pero no tiene señal precursora. En cambio, la segunda venida de Jesucristo sí tiene señales precursoras, ¿sí? Y está rodeada de datos, como también tiempos, días, semanas. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. La segunda venida de Jesucristo sí tiene señales precursoras. Entonces, aquí finalizaríamos ya este tema entre la diferenciación entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Así que entonces es muy importante tener en cuenta que la segunda venida de Jesucristo será entonces un acto visible y expresamente entonces vendrá el Señor
y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, que este evento de la segunda venida de Jesucristo lo estaremos ampliando gráficamente para comprender, bueno, qué estará pasando con la nación de Israel en ese momento, con el remanente, y estaremos mirando algunas cosas concerniente al desarrollo de, ese, de esa batalla que es Armagedón. Entonces, eso ya lo estaremos hablando más adelante, pero aquí usted ya va teniendo una idea de lo que la palabra del Señor dice concerniente al arrebatamiento y concerniente a la segunda venida de Jesucristo, y que son dos eventos totalmente diferentes. Así que vamos a darle gracias al Señor. Creo que, bueno, ya como les decía anteriormente, el día viernes no voy a poder estar con ustedes, así que estaremos ya el próximo lunes entrando a lo que es el cuerpo de gloria. Estaremos entonces mirando también algunas cosas muy importantes, ampliando aún más concerniente a, bueno, qué pasará con nuestro cuerpo una vez seamos transformados. En el cielo nos conoceremos. Bueno, hablaremos algunas cosas concerniente a eso, qué pasará después de que la persona muere, hay vida después de la muerte. Bueno, y todo esto y muchas cosas más estaremos hablando en el próximo tema que viene. Así que esto cada vez se pone más interesante, se pone pero muy interesante. Así que les animamos a que cada día usted tenga ese deseo de seguir aprendiendo de la palabra. Así que vamos a darle gracias al Señor en este momento por el tiempo que nos ha permitido poder compartir con ustedes, y vamos entonces a reconocer que estamos agradecidos